Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio 219D de la guía de transformaciones lineales. Bueno, este ejercicio en principio propone una transformación lineal con dominio en los polinomios de grado menor o igual que 2 y codominio, no sé si se ve, en las matrices de 2 por 2, matrices con coeficientes reales de 2 por 2 columnas. Y la transformación lineal es que el transformado de cada polinomio es el polinomio evaluado en 0, el polinomio evaluado en 1, la derivada del polinomio evaluado en 0 y la derivada del polinomio evaluada en 1. Lo primero que me preguntan, en realidad en la guía solo preguntan que encontremos la matriz de la transformación lineal en las bases canónicas del dominio y del codominio. Y yo propongo además otra parte que sea encontrar la matriz de la misma transformación lineal, pero en otro par de bases, para el dominio y para el codominio. Veré si esto la segunda parte la puedo hacer en este video o la tengo que hacer en el video siguiente. Bueno, en principio, para la matriz de la transformación en las bases canónicas del dominio, canónicas del codominio, tengo que encontrar las coordenadas de los transformados de la base canónica del dominio, que es E sub R2X, la voy a llamar, sus coordenadas en la base canónica del codominio, que la voy a llamar ER2, 2 por 2. La base canónica de los polinomios de grado menor o igual que de grado menor o igual que 2 es esta, 1x, x cuadrado, o sea, p de x igual a 1, p de x igual a x, p de x igual a x cuadrado. Y la base canónica de las matrices de 2 por 2 en reales es esta. Entonces, bueno, tengo que empezar a encontrar los transformados de los vectores de la base del dominio y luego buscarle sus coordenadas en la base del codominio. Entonces empiezo. Voy a empezar con el primero, el transformado de 1, es decir, el polinomio p de x igual a 1, que digo, bueno, si esto es p de x, p' es 0. Entonces, bueno, a ver, el polinomio p de x evaluado en 0 es 1. P de x evaluado en 1 es 1, ¿no? Estos dos que están acá. Luego, P'. P' evaluada en 0 es 0, y P' evaluada en 1 también es 0. ¿No? Acá tengo las 4 coeficientes de la matriz transformada. P en 0, P en 1, P' en 0, P' en 1. Pero a esta matriz le tengo que buscar sus coordenadas en la base canónica. Y eso va a ser la primer columna de la matriz de la transformación. Entonces, a esa matriz le busco las coordenadas en la base canónica, que son estos 4 vectores. Esto está a la vista que el primer coeficiente es, ¿no?, 1, el segundo coeficiente es 1, el tercero es 0, porque no tengo en esta matriz, no tengo nada que tenga un número acá, ¿no? Es un 0, entonces alfa 3 tiene que ser 0 y alfa 4 tiene que ser 0. Entonces, ¿no? Si esta matriz, podríamos decir 1, 1, 0, 0, como en columna, son las coordenadas en base canónica. Y esta va a ser la primer columna de la matriz, de la transformación, la primer columna de esta matriz. Bueno, vamos al segundo vector de la base canónica del dominio, p de x igual a x, y lo mismo, le tengo que buscar el transformado a ese vector, p de x igual a x, y luego las coordenadas de ese transformado. Entonces, bueno, el polinomio es p de x igual a x, su derivada es px, p' es 1. Y entonces, p evaluado en 0 es 0, ¿no? P de x evaluado en 0 es 0. P de x evaluado en 1 es 1. La derivada de p de x, que era 1, evaluada en 0 es 1, evaluada en 1 es 1. Digamos, este x es el polinomio, su derivada es 1. Entonces, ese polinomio evaluado en 0, ese polinomio evaluado en 1, ¿se entiende? Entonces, bueno, el transformado es p en 0, p en 1, p' en 0, p' en 1. A este le busco las coordenadas en canónica.
y ya sé que van a ser 0, 1, 1, 1, ¿no? Por analogía por lo anterior, las coordenadas del transformado del segundo vector, que es x, las coordenadas en canónica es esta, la segunda columna. Ahora lo mismo para el tercer vector de la base canónica del dominio, que es p de x igual a x cuadrado. Entonces tengo que encontrar el transformado de x cuadrado. Debo buscar qué valores toma el polinomio p de x, x cuadrado, y su derivada en el 0 y en el 1. Entonces el polinomio es p de x, x cuadrado. La derivada es 2x. Entonces, ¿cuánto vale p en 0? 0. ¿Cuánto vale p en 1? 1. ¿Cuánto vale la derivada en 0? 2 por 0, 0. ¿Y cuánto vale la derivada en 1? 2 por 1, 2. Entonces acá está p en 0, p en 1, p' en 0, p' en 1, y con eso armo el transformado del tercer vector de la base canónica del dominio. Pero a este vector, que es el transformado, o sea, es un vector del codominio, le busco sus coordenadas en la base canónica del codominio. Entonces las coordenadas, ven esto de acá, son las coordenadas del transformado del tercer vector de la base canónica del dominio, es esta columna, ¿no? 0, 1, 0, 2, si no, ustedes igual búsquenlo como hicimos en el primero, y esta es la tercer columna de la matriz. Y entonces ahí ya armé la matriz. Fíjense, vamos a la anterior. La primera columna 1, 1, 0, 0, la segunda columna 0, 1, 1, 1, y la tercera columna 0, 1, 0, 2. Esta es la matriz de la transformación en la base canónica del dominio y en la base canónica del codominio. Bueno, ahora me dicen que busque la matriz de la misma transformación, pero en estas dos bases. Yo lo que podría hacer es hacer lo mismo que antes, agarrar este vector, transformarlo, me va a quedar una matriz, y encontrar las coordenadas de la matriz en esta base, y esa será la primera columna. Luego agarrar este segundo vector, es probablemente fácil hacerlo, transformarlo, me va a quedar una matriz y busco las coordenadas, pero yo lo voy a hacer de otra manera, yo lo voy a hacer aplicando un cambio de base. Y entonces digo, yo quiero esto, la matriz de la transformación, que tome en base B1 y me devuelva en base B2. Pero yo tengo esta que toma en base canónica y me devuelve en canónica. Entonces necesito una matriz que tomando los vectores en B1 me los devuelva en canónica. Porque entonces luego esta matriz los agarra en canónica y los devuelve en esta otra canónica del codominio. Pero entonces hasta acá, estas dos partes, solo lo que hacen es, toman en base B1 y devuelven el transformado en base canónica del codominio. Pero yo no quiero que me lo devuelva en base canónica, quiero que me lo devuelva en base 2. Entonces pongo esta otra matriz que toma los vectores del codominio en la base canónica y los devuelve en base B2. ¿Se entiende? Acá digo, la matriz esta es la matriz de cambio de base de la base B1 a la canónica de R2. Es decir, toma los vectores en B1, los devuelve en canónica de R2. Las columnas de esta matriz son las coordenadas de los vectores de la base B1 en base canónica. Entonces, bueno, las coordenadas del primer vector de la base B1, sus coordenadas en canónica es el 1, 1, 0, porque la base canónica ya sabíamos que era 1x, x cuadrado, entonces este vector es 1 por 1, más 1 por x, más 0, x cuadrado. Entonces estas son las coordenadas, siempre en canónica es muy fácil. Bueno, esta va a ser la primer columna de la matriz de cambio de base. Acá pongo la segunda. Tengo el segundo vector de la base B1. Quiero sus coordenadas en la base canónica para que sea la segunda columna. Bueno, también 1, 0, menos 1.
Y acá tengo el tercer vector, ¿no? Primer vector, le puse sus coordenadas en canónica. Segunda vector, sus coordenadas en canónica. Tercer vector, sus coordenadas en canónica. Y estas tres columnas son las columnas de la matriz cambio de base. Entonces yo ya armé una matriz que cuando haga esta matriz por la que habíamos hecho antes de la transformación, ya todo esto, si yo acá lo multiplicara por un vector en base B1, entonces lo agarra en la base B1, esta matriz, lo pasa a la base canónica. ¿Para qué? Para que esta matriz lo agarre en base canónica, lo transforme y lo devuelva en la otra base canónica. Pero entonces necesito esta otra matriz que lo toma en base canónica del codominio y lo devuelve en B2. Porque esta lo tiene que tomar en B1, transformarlo y devolverlo en B2. Entonces lo agarra en B1, lo cambio de base, lo llevo a canónica, lo agarro en canónica, lo transformo, lo devuelvo en canónica. Lo agarro en canónica, lo llevo a B2. Y en definitiva, lo agarré en B1, lo transformé y lo devolví en B2. Entonces vamos ahora a la segunda matriz. Esta, la matriz de cambio de base de la canónica del codominio en B2. Pero bueno, lo que vamos a hacer, como esta es complicada porque es encontrar los vectores de la canónica en base B2, es mucho más fácil encontrar los vectores de B2 en canónica, porque es como ponerlos en columna, digamos, de alguna manera estas matrices, las ordeno sus coeficientes en una columna. Entonces sí, sé que la que toma en E y devuelve en B2 es la inversa de la que toma en B2 y devuelve en E. Entonces me voy a dedicar a construir esta, que es muy fácil. Las columnas de la matriz que toma en B2 y devuelve en E, son las coordenadas de los vectores de B2 en E. Y entonces las coordenadas del primer vector de la base B2, que ahora no la tenemos, pero era la base, estaba acá, este es el primer vector de la base B2, segundo vector, ¿no? Vayámoslo como recordando, si no ustedes vuelven. Entonces el primer vector, sus coordenadas en canónica es este, el segundo vector de esa base B2, sus coordenadas son estas, el tercer vector de la base B2, sus coordenadas son estas, y el cuarto vector de la base B2, sus coordenadas son estas. Entonces estos cuatro vectores columnas son las columnas de la matriz que toma en B2 y devuelve en canónica. Acá están estas cuatro columnas. Entonces ya conseguí la matriz que toma en canónica y devuelve en B2, porque lo que hice es hacer la inversa de esta. No lo escribí, pero fíjense, les propongo que vean que si hacen esta que está en rojo por esta, les da la identidad. Es decir, la que está en rojo es la inversa de esta. Entonces, si esta era la que tomaba en B2 y devolvía en canónica, esta es la que toma en canónica y devuelve en B2. Bueno, entonces ya tengo las tres matrices que me interesan. La que tomaba en B1 y devolvía en E, la de la transformación que toma en E y devuelve en E, y la de la de cambio de base que toma en E del codominio y devuelve en B2. Y con eso tengo la matriz. Les dejo para ustedes que hagan el producto de estas tres matrices y comprueben que cuando hagan el producto de estas tres matrices, le daría lo mismo que si ustedes hubieran hecho directamente la matriz de la transformación en base B1 a B2, transformando los vectores de B1 y poniéndolos sus coordenadas en B2. Van a ver que les da lo mismo. Bueno, dejamos acá. Espero que hayan entendido. Ay, no.